avisarán cuando ya podemos empezar. Una vez más agradecerles a los compañeros de los medios de comunicación, a las compañeras por acompañarnos en esta rueda de prensa el día de hoy. El motivo de la convocatoria para el día de hoy es para ratificar la movilización que está programada para este día jueves 27 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Los ejes para esta movilización están centrados en rechazar el alto costo de la vida, en contra de la corrupción, por la defensa del IES, del ISPOL, del ISFA y del Seguro Social Campesino, por el libre ingreso a las universidades públicas y por el derecho a la organización y a la autonomía de las organizaciones con independencia de clase. Una vez más, el Frente Unitario de Trabajadores, el colectivo de Dirección Nacional Unitaria, se expresa en las calles, que es el único espacio que tenemos los trabajadores, los maestros, los campesinos, los estudiantes, los indígenas y el pueblo ecuatoriano. Buenos días a todos los presentes y a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación. Hacemos nuestra voz de convocatoria en base a la unidad de los procesos de lucha que hemos desarrollado el año 2014-2015 y este año 2016. Continuamos unas medidas de hecho en contra del modelo económico, en contra del extractivismo que ha causado los procesos de restringir derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Los procesos de criminalización ha sido una de las formas de actuar de este gobierno. Las sentencias que se han ido dando de manera sistemática a las personas humildes del Ecuador, particularmente las que hicieron la voz de protesta en el año 2015 en Saraguro, sentenciaron para 4 años. Ahora hay más vinculados a estos procesos de sentencia, de juzgamiento, cuando son familias humildes, que simplemente lo que salimos y salieron es a reclamar los derechos de educación, salud y decir un alto a la corrupción y a la prepotencia del actual régimen, en la cual pues estamos nuevamente unidos con las diferentes organizaciones sociales, el movimiento indígena, la CONAIE, en el Ecuador, para el día jueves 27, salir nuevamente a las calles a desechar, a decir un alto a estos procesos de las formas de actual régimen que ha venido haciendo durante los 10 años. Exigir a las instancias correspondientes de que se debe dejar de lado ya cualquier tipo del servicio simplemente a un gobierno, sino de hacer su función como en las instancias de justicia, en las instancias de fiscalización, porque este país necesita enfrentar la crisis económica como herencia que deja el actual régimen del presidente Correa. Por eso rechazamos una vez más a los jueces, a las instancias de justicia que sin duda alguna lo están haciendo manipulados, lo están haciendo de manera que violan los procesos constitucionales y los derechos humanos, que están haciendo los procesos de sentencia a nuestras hermanas y hermanos en el Ecuador. Ratificamos el agradecimiento a todos los medios de comunicación y le decimos a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que retomamos las calles, las plazas, los mercados de nuestro país, los trabajadores, para seguir en la lucha, para seguir denunciando las políticas antiobreras, represivas, autoritarias por el gobierno de Rafael Correa. Que pese a los maquillajes que hace el gobierno frente a las cifras del desempleo, la realidad es otra. Más de 400,000 trabajadores han perdido la estabilidad laboral, han perdido el pleno empleo. Retomamos a las calles porque existe conflictividad laboral en nuestro país que no se ha resuelto frente al registro de directivas, frente a la contratación colectiva, frente a la libertad de organización sindical por el hecho de aprobar políticas que van en contra de la Constitución y los convenios internacionales. Retomamos a las calles los trabajadores y los sectores sociales porque pese a que maquillan los actos de corrupción, el gobierno ha tenido gente rodeada durante los 10 años
de la famosa Revolución Ciudadana, rodeada de personas con supuestos actos de corrupción, y ahora pretenden salir como salvadores y como combatientes de la corrupción, la cual el pueblo ecuatoriano condena porque han sido cómplices directos de los actos de corrupción. Salimos a las calles porque no se ha resuelto los problemas elementales de los jóvenes del tema del libre ingreso. Hoy más de 600,000 jóvenes luchan por ingresar a la Universidad Ecuatoriana, y esta mal llamada Revolución Ciudadana no les ha dado este derecho que es irrenunciable. Los trabajadores salimos a las calles porque los maestros aún siguen reclamando el derecho a la jubilación patronal, y no puede ser posible que un ministro de Educación diga que pueden fallecer los maestros, que será recibida la jubilación por los familiares. Condenamos estas declaraciones, y por eso los trabajadores, los sectores sociales, salimos a la movilización, porque no se han resuelto los derechos más elementales de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, condenamos las declaraciones del señor Andrés Páez, que hoy pretende adueñarse de la movilización de los sectores sociales para ponerle servicio a la banca, diciéndole al pueblo ecuatoriano que ha puesto en riesgo su vida para defender las pretensiones que tenía la banca. Los verdaderos actores de la lucha social de los trabajadores, del pueblo en general, está aquí en el Frente Unitario, está aquí en el colectivo de Dirección Nacional, que por décadas, que por años hemos estado peleando y luchando por tener mejores días para nuestros hijos, para nuestros pueblos. Por eso condenamos estas declaraciones, porque los trabajadores y los sectores sociales no estamos al servicio de la banca. Que se han dado cita a esta sede de la presidencia de turno del FUD para, en nombre de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, manifestar también que estamos firmes y unidos en el Frente Unitario de Trabajadores como la expresión de la clase obrera, y en el colectivo de organizaciones sociales como una expresión más amplia de unidad de los trabajadores del campo y la ciudad y las organizaciones sociales. El último Congreso de la Confederación de Trabajadores del Ecuador resolvió, como una organización clasista y revolucionaria, continuar en la lucha, continuar en los procesos de unidad que nos lleven a fortalecer las pretensiones y los objetivos que tenemos los trabajadores del campo y la ciudad. En ese sentido, pues, rechazamos todo criterio en donde sectores de la derecha, vinculados con la banca, han manifestado de que ciertos sectores contarían con ese apoyo para las próximas elecciones. Asimismo, de pretensiones de 3 desubicados pseudo dirigentes de izquierda que manifiestan que serán expulsados sus dirigentes si no acatan las resoluciones de apoyar a tal cual dirigente o candidato gobernista. La Confederación de Trabajadores del Ecuador ha nacido para ser parte de los procesos de cambio, y en ella nos encaminaremos. Por eso estamos en las calles, por eso continuaremos en las calles, porque este no es una situación que nos va a resolver tal o cual gobierno. Es una situación que lo resolveremos los trabajadores en base a un programa y a una propuesta política de los trabajadores de un gobierno de izquierda. En eso seguiremos construyendo esa gran unidad y seguiremos en las calles, porque hasta el momento, en todos los años de existencia de la clase obrera y de los trabajadores, ningún gobierno nos ha resuelto ningún problema. Lo hemos ganado en las calles con sangre y fuego, y continuaremos en esa propuesta de unidad. Por eso este colectivo se encuentra más unido y más fortalecido que siempre. Quisiéramos saludar a todos los medios de comunicación, a la dirigencia que conformamos el Frente Unitario y el Colectivo Nacional Unitario de Dirección, donde estamos integrando las organizaciones sindicales, populares, campesinas, indígenas, y las mismas que estamos convocando este 27 de octubre a partir de las 4:30 de la tarde a la movilización nacional. Movilización que la hemos determinado y que la vamos a realizar barriendo todas estas instituciones de corrupción. Comenzaremos barriendo la Fiscalía, comenzaremos barriendo el Ministerio de Trabajo, ese Ministerio de lo Interior. Todo esto lo realizaremos en unidad, como siempre lo hemos hecho desde hace años que conformó el Frente Unitario, desde
desde 1975 que tenemos la oportunidad. Y no se diga, compañeros y pueblo ecuatoriano, desde cuando nació la primera central del país en el año de 1938, que hemos estado en las calles. Así que nadie nos ha dado nada ni nos ha regalado nada. Y peor, que ellos han enfrentado y nos han dado diciendo lo que tenemos que hacer. A eso le decimos, no estamos de acuerdo. Y a este gobierno le decimos una vez más, basta de corrupción. El país quiere vivir en paz. No queremos seguir como estamos viviendo y ser otra Venezuela. Así que a todos los trabajadores municipales del país, a los gobiernos seccionales y al sector público, invitamos este 27 a la gran movilización nacional. Bueno, en el colectivo de organizaciones sociales y populares somos presentes la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Juventud Revolucionaria del Ecuador y los estudiantes politécnicos. Desde la academia queremos saludar el triunfo que el día de ayer obtuvo la Universidad Andina con el Dr. Rey, que es una clara derrota al correísmo y a los intentos de violentar la autonomía universitaria. A ese triunfo se suma también la derrota al correísmo en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que, según palabras del economista René Ramírez, se apresta a ser intervenida en los planes de asaltar esta ciudad y en los propósitos electorales. Queremos también señalar que esta jornada se desarrollará en las 24 provincias del país, en donde los estudiantes secundarios y universitarios, una vez que estamos ya en clases, vamos a levantar el derecho a ingresar a la universidad. En esa perspectiva rechazamos que hoy el ingreso a la universidad se convierte en discurso de banqueros y empresarios a propósito del tema electoral. El colectivo, los partidos democráticos y de izquierda, el Frente Popular, el FUT, la CONAIE, durante el correísmo ha venido levantando el derecho a la educación, la defensa de la educación intercultural bilingüe y rechazando el proyecto elitista de educación. Queremos señalar que mientras a los estudiantes del Mejía se les sancionó separándose del colegio o metiéndoles a la cárcel, en los ojos del correísmo se fugaban todas aquellas personas que con pareja se robaron el dinero de Petroecuador. Queremos también señalar que el índice de desempleo está afectando en su gran mayoría a los jóvenes. Hoy las últimas estadísticas señalan que el 25% de jóvenes no tenemos trabajo y que apenas el 41% de jóvenes que obtenemos nuestro título de educación superior logramos insertarnos en la vida laboral. A eso se suma que de cada 7 estudiantes, 4 tuvieron que pagarse un curso de nivelación para ingresar a la universidad, lo que expresa una nueva forma de privatización de la educación superior en el país. A eso sumado queremos alertarles que el gobierno se apresta a entregar el sistema de nivelación y admisión a las universidades, pero ese sistema de nivelación y admisión será entregado a las universidades sin recursos. Es por eso que en la Universidad Central llevamos ya 4 semanas de clases y los estudiantes de nivelación de carrera no pueden ingresar a la Universidad Central en vista que el CENACYT no envía los recursos. En ese sentido, este día sábado 27, más de 1000 jóvenes, 29, este día sábado 29, más de 1000 jóvenes nos vamos a dar cita en el Parque Ichimbía. La FEUE, la FESE, la JRE, estudiantes politécnicos, jóvenes trabajadores, vamos a entregarle al candidato de Acuerdo por el Cambio las propuestas de los jóvenes e invitamos a toda la ciudadanía a estar presentes en el Parque Ichimbía el sábado 29 a partir de las 8 de la mañana. Gracias. La primera es, el presidente durante el hábito 3 hizo el anuncio de que va a volver a insistir en el proyecto de ley de herencias. No dijo nada de plusvalía, perdón, no dijo nada de herencias, pero sí anunció que es cuestión de semanas para que el presidente reenvíe ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura del Frente Unitario de Trabajadores frente a esta ley que ya causó movilizaciones en meses anteriores? Bueno, la plataforma de lucha por la cual levantamos las acciones, las distintas organizaciones sociales y populares, está más vigente que nunca. La lucha en contra de la ley de plusvalía, al igual que la ley de herencias, es parte de la lucha social de los sectores populares. Ratificamos la necesidad
de mantener la unidad, tanto en el tema electoral, pero en lo fundamental también en el tema de la lucha social en contra de las políticas antiobreras, antipopulares, que atentan los intereses de los trabajadores y los pueblos. ¿Cómo afectaría la propuesta del presidente Correa? Bueno, la ley de plusvalía no busca resolver el problema de la vivienda para los ecuatorianos. No busca resolver la falta de vivienda para los trabajadores y los pueblos. Por el contrario, esta ley de plusvalía lo que busca es ponerle más impuestos a los trabajadores, a los dueños de las viviendas y de los terrenos. En ese caso es entonces que levantamos nuestra voz de rechazo en contra de este tipo de acciones antiobreras, antipopulares, pero principalmente que benefician a los grandes vendedores de terrenos o traficantes de terrenos, como ha venido sucediendo en nuestro país. Por lo tanto, nosotros seguimos movilizados, seguiremos en la calle, no solamente contra esta ley, sino contra todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Más aún, cuando de los 7.700.000 ecuatorianos en condiciones de trabajar, 4.660.000 ecuatorianos no tienen una fuente de ingreso directa. El 6% de desempleo, sumado al 55% de subempleo, evidencian que de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, 6 no tienen acceso a eso. Y más aún en el caso de la juventud que está siendo afectada al impedirle ingresar a las universidades y por otro lado acceder a una fuente de trabajo. Por eso creemos de que estas acciones que vienen siendo implementadas desde el Colectivo Nacional de Dirección necesariamente requieren seguir combatiendo en las calles para acabar con un régimen autoritario, prepotente, que cada vez más profundiza el tema de la corrupción. Mientras el día de ayer planteaba la posibilidad de una consulta popular sobre el tema de que no pueden estar vinculados o ser ministros o funcionarios públicos los que están dentro de los paraísos fiscales, no se le exige, por ejemplo, la renuncia al señor fiscal de la nación, que fue evidente de que tiene este tipo de cosas en el caso de los papeles de Panamá. Mientras pretende dispersar o llamar la atención hacia ese tipo de cosas en la consulta popular, en sus propias narices, la corrupción en Petroecuador se profundiza. Los que estaban vinculados salieron del país huyendo y no se ha hecho nada. Mientras a los compañeros 10 del Uluncoto se les cogió de una manera ilegal, diciendo que eran parte de los actos de terrorismo, entre comillas, cuando hay los videos de lo que ocurre con las fuerzas paramilitares, en donde fueron a recibir los cursos la gente de Alianza País, entonces ahí sí no se dice nada de este tipo de cosas. Por eso creemos que desde el ángulo social, evidentemente requerimos retomar la movilización, la acción, frente a un gobierno que está de salida, que está derrotado y que busca mantenerse a como de lugar en el poder. Humanos de Naciones Unidas, es así en días pasados. Nosotros en entrevista con ella le preguntamos cómo ella ve la situación del Ecuador y se fue muy preocupada por la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Incluso le pidió al gobierno de Rafael Correa que reciba a los relatores de Naciones Unidas para vigilar el tema de derechos humanos. ¿Cómo ven ustedes este posible pedido? ¿Insistirían en que el gobierno invite a los relatores de Naciones Unidas para que vea el derecho a la justicia y la situación de los pueblos indígenas? Bueno, no creo que el gobierno va a pedir para que haga, digamos, un informe transparente apegado a una realidad. Pero sí el movimiento indígena, la CONAIE, hemos sido bien claros en la presencia de la relatora, que tuvimos la oportunidad de decir la situación que viven los ecuatorianos y particularmente los pueblos indígenas. Este gobierno ha sido uno de los gobiernos que en la historia ha avasallado los derechos fundamentales, territoriales y los derechos colectivos, digamos, que están marcados en la Constitución. Y independientemente de estos procesos, la CONAIE y con el equipo jurídico está preparando un informe para el mes de marzo que se entregará en Ginebra de todos los procesos que ha dado el año 2014, 2015 y el año 2016. ¿Qué esperan ustedes que haga Naciones Unidas una vez que ya Kate Gilmore ya recibió, es parte de ustedes mismos?
Bueno, esperamos que, digamos, que dé sugerencias, que dé una salida, digamos, que haya justicia en el Ecuador. Esperamos que estas instancias internacionales puedan incidir en las decisiones del Ecuador, porque esperar la justicia en el Ecuador no hay, simplemente hay un interés de un gobierno, hay un interés de una gran concentración de un poder sobre cualquier cosa, de un interés de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.